Buenísimos, buenísimas, buenísimas. Días, mañanitas. Me encanta estar aquí, día soleado. Me encanta, me encanta. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior porque estás conectado, te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y tal vez y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 20 de enero de 2015. El programa es el número 921. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar para conmigo. Gracias. Estamos en la quinta ley. El principio de ritmo. La quinta ley se llama principio de ritmo. Alquivalión dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que le da su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y de regreso, de flujo y de reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción. Eso es un principio de física también. Toda acción tiene una reacción. Un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso, un impulso y un frenado. Esta ley rige para todo, galaxias, soles, mundos, seres humanos, animales, materia, átomos, mente. Todo. Esta ley es la misma en la creación como en la destrucción, en el progreso como en la decadencia de los mundos, de los pueblos, las naciones, los imperios, las razas, las costumbres, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con referencia a esto último por lo que creen los hermetistas que este es el principio más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han, asimismo, descubierto ciertos procesos para escapar a sus efectos mediante el empleo de unas fórmulas y métodos especiales. Básicamente lo que se emplea es la ley mental de neutralización. No se puede anular el principio o impedir que opere, pero se ha aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. El hermético sabe cómo usarlo en lugar de ser usado por él. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y neutraliza la oscilación rítmica pendular que lo arrastraría hacia el otro polo. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental, casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio. El principio de ritmo, igual que el principio de polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. Empezando por las manifestaciones del espíritu, o sea, del todo, veremos que siempre hay una emanación seguida de una absorción, o lo que es lo mismo es la respiración y aspiración de Brahma, según dicen los Brahmas. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad, de condensación de la materia y luego comienza la oscilación de regreso. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empiezan el proceso de su retrogresión y después de eones de años sin cuento, se convierten en masa inerte de materia, esperando otro impulso que imparta en ellos nuevas energías internas y los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así, la ley de ritmo funciona en todos los mundos. Se nace,
se crece y se muere, solo para renacer de nuevo. Asimismo sucede con todas las cosas de cuerpo o de forma. Oscilan de la acción a la inacción, del nacimiento a la muerte. Igualmente pasa con todos los movimientos filosóficos, religiosos, los credos de cualquier índole, las naciones, los gobiernos, los imperios, los negocios, las modas. Todo en el universo nace, crece, llega a su punto culminante y desciende hasta llegar al otro extremo, su muerte, para renacer de nuevo cuando el ritmo que lo gobierna marque el momento apropiado. La noche sigue al día y el día sigue a la noche. Los corpúsculos, átomos y moléculas y toda la masa de materia oscilan en torno del círculo del movimiento. Todo movimiento está gobernado por la ley de ritmo. Este principio es de aplicación universal. La ciencia moderna reconoce el principio de ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Pero los metafísicos saben que esta ley funciona en otros planos, además de funcionar en el plano material. Saben que sus manifestaciones se extienden hasta las actividades mentales del hombre, y solo esto explica la gran sucesión de cambios y modalidades que notamos en nosotros mismos. Esta ley, aplicada inteligentemente, o sea, metafísicamente, nos permite escapar a sus efectos negativos mediante la transmutación. Los maestros descubrieron que había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el superior y el inferior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior y permanecer en él, escapando así a la oscilación del péndulo rítmico que los esperaba en el plano inferior. En una palabra, polarizaron su pensar y su sentir, es decir, el cuerpo mental y el emocional, y lo llevaron a la conciencia superior, y permaneciendo allí, escaparon al bajón que les esperaba cuando el ritmo se manifestaba en su sentido descendente. Como el ritmo funciona siempre, de este modo la oscilación rítmica de bajada, en vez de manifestarse en el plano consciente del individuo, se manifiesta en el inconsciente y su conciencia no es afectada. A esta ley la llamamos ley de neutralización, porque su operación consiste en elevar el ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en el consciente y la conciencia no pueda ser afectada por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de algo que viene hacia nosotros y dejar que pase por debajo sin tocarnos. El metafísico, usando la ley de polaridad, se polariza a sí mismo en el polo conveniente y por un procedimiento similar se dedica a rehusar, a rechazar, a no aceptar, participar en una oscilación retrógrada o, si lo prefiere, niega su influencia sobre él, se mantiene firme en su posición polarizada y permite al péndulo mental cumplir la ley de ritmo en su plano mental inconsciente. Los discípulos que adquieren este control sobre la ley de ritmo no se dejan manejar por las alzas o por las bajas de sus sentimientos y se mantienen en el estado mental correspondiente. Dijo un filósofo a Alejandro el Grande: poco has logrado si no has podido conquistarte a ti mismo. Este autodominio del pensar y del sentir aquilata la individualidad del hombre hasta el punto de no poder ser afectado por hechos, personas o cosas. Todo lo dominará en su plano mental superior, reconociendo el poco valor de las apariencias y la verdad de lo inmutable que es el bien en nosotros mismos. Luego de que meditemos sobre la ley de ritmo, entenderemos cómo esta ley ha afectado el desarrollo de nuestra vida, cómo a un periodo de entusiasmo ha seguido siempre otro periodo de depresión. Igualmente tenemos periodos de valor que son seguidos por periodos de desaliento y de miedo que suceden en la mayoría de las personas. Tenemos oleadas de emociones y sentimos que nos elevan y nos bajan, algunos con duración de minutos y de casi segundos, y nunca sospechamos que estamos bajo el dominio de una ley que se manifiesta inexorablemente en todos estos fenómenos. Un principio o ley jamás puede ser destruido, pero la voluntad es una fuerza muy superior que puede evitar la manifestación consciente de ese principio
puesto que siempre funcionará en el inconsciente sin golpearnos. Es como si opusiéramos un escudo ante el golpe y éste se cumple, pero nos golpea sin hacernos daño. Este principio de ritmo tiene otras particularidades que es bueno que las conozcamos. Dentro de su funcionamiento entra a actuar lo que conocemos como la ley de compensación. Para aclarar, compensación quiere decir balancear, equilibrar, y en este mismo sentido se emplea en metafísica. El Kybalión dice, la medida de oscilación hacia la derecha es la misma hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine que la oscilación en sentido contrario tenga la misma medida, y así el ritmo no es un ritmo loco, sino un ritmo armónico y equilibrado. Así, cuando una oscilación va perdiendo fuerza, la pierde equilibradamente al mismo tiempo y con igual intensidad en ambos lados. Por eso se dice que el ritmo es la compensación. El péndulo de un reloj funciona de esta forma. El péndulo la velocidad a la izquierda es igual a la velocidad a la derecha. Las mareas se equilibran entre sí y asimismo las estaciones del año también se compensan. Todo obedece a esta ley. Un objeto cualquiera es arrojado hacia arriba y en su vuelta hacia abajo tiene que recorrer el mismo camino. La bala perdida. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando el proyectil regresa a tierra. Bala perdida. Y así es la ley en el plano físico. En el plano metafísico, esta ley va más allá, afirmando que los estados mentales también están sujetos a la misma ley. El hombre que es capaz de gozar intensamente también es capaz de sufrir intensamente. El que es solo capaz de escaso dolor también goza de escaso placer. El cerdo poco puede gozar mentalmente, pues en su plano mental puede sufrir gran cosa, está compensado. Por el contrario, hay animales capaces de gozar intensamente y su sistema nervioso y temperamental los hace sufrir extremos grados de dolor. Es el caso del hombre. La ley equilibra las capacidades de goce y sufrimiento de cada individuo, haciendo que la ley opere ampliamente en el plano humano. En metafísica se va un poco más lejos diciendo que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que antes se haya oscilado proporcionalmente en el otro lado del dolor. El negativo en esta materia antecede al positivo, es decir, que al experimentar cierto grado de placer no hay que necesariamente pagar posteriormente por él. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de una primera oscilación originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores, y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples apartes de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en esta forma, mientras que no tendría significado si no se admitiera la doctrina reencarnacionista. Además, el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado puede rechazar la oscilación hacia el plano del dolor, realizando el proceso de neutralización de que hablamos anteriormente. Si se asciende al plano superior del ego, se evitan muchas de las experiencias que llegan a los habitantes de los planos inferiores. La ley de compensación desempeña un papel importante en la vida de la humanidad, pues se verá que cada persona generalmente paga el precio de lo que tiene o de lo que le falta. Nadie puede al mismo tiempo comerse los dulces y guardarse el dinero. Todo tiene su lado agradable y su lado desagradable. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. El rico posee cosas que al pobre le faltan, mientras que el pobre disfruta de cosas que están por fuera del alcance del rico. Los millonarios pueden satisfacer sus deseos con los mejores vinos, caviar, ricos manjares, con salsas complicadas. Sin embargo, generalmente disfruta también de una dispepsia o de una barriga millonaria en vez de estómago, que le da una figura ridícula y le hace también sentirse mal físicamente.
El pobre que no queda lleno del todo digiere bien y disfruta con apetito de lo que se le presenta en la mesa y generalmente tiene un cuerpo ágil y estilizado. En cambio, los grandes comilones deciden sujetarse a estrictas dietas de física hambre para recuperar la línea y la salud y en esto acuden a la ley de compensación. Antes comieron demasiado y ahora tienen que comer poco para equilibrar el organismo. La ley de ritmo está siempre manifestándose compensatoriamente, equilibrando y contrabalanceando las cosas continuamente en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del ritmo sea a veces tan amplia que tarde vidas enteras y aun varias encarnaciones para restablecer el equilibrio. Como dijo algún pensador, nada hay nuevo bajo el sol, y es lo que vemos ocurrir cada día y que nos parece una novedad, mas no tal, pues eso mismo, con ligeras variaciones, ya ocurrió antes a través de las edades y seguirá ocurriendo rítmicamente en el porvenir. La historia se repite porque el vaivén del ritmo lleva y trae las mismas vibraciones y hace desaparecer y reaparecer las cosas, los sucesos y las etapas que ocurren por ciclos rítmicos. Sucede que la longitud de la onda rítmica puede ser más larga o más corta y así vemos cómo en un pequeño espacio de tiempo el ritmo se manifiesta o por el contrario, estudiándolo en el macrocosmos, nos damos cuenta de que ciertos sucesos se repiten periódicamente, cada uno a tantos siglos, milenios o eones. Viéndolo en una onda corta, encontramos que uno de los ritmos más pequeños es el del pulso, que tiene un tic-tac rítmico bien marcado, pero cuando se establece una arritmia, es decir, una inarmonía en el pulso, se contraviene la ley, aparece la enfermedad y hasta puede ocurrir la muerte. Si nos vamos a estudiar el universo, encontramos cómo los planetas, empezando por el nuestro, tienen uno o más movimientos rítmicos. Igualmente los cometas aparecen y reaparecen dentro de una órbita excéntrica cada cierto número de años tan exacto en su rítmico movimiento que los astrónomos pueden predecir con perfecta anticipación matemática cuando alguno va a hacer su aparición en nuestro firmamento. Todo en la naturaleza obedece a la ley del ritmo y este ritmo es tan perfecto que si no fuera así, en lugar de ese orden asombroso que mantiene el universo funcionando como una perfecta maquinaria, se establecería el caos. El ritmo está presente en todo. Sin ritmo no hay música, ni tampoco hay baile. Sin ritmo no hay vida. La ley de la vida es rítmica, pues cada feto humano o animal necesita de un número determinado de lunas para su formación dentro del vientre materno y requiere de un esfuerzo rítmico para nacer fuerte y vigoroso. Es también rítmico el abrir de los pétalos de una flor, a la que si tratamos de ayudarle con nuestras manos la marchitamos. Igual sucede cuando un polluelo empieza a picar la cáscara del huevo en su proceso de nacimiento. Si tratamos de ayudarle rompiéndole su cáscara, le destruimos su ritmo y le destruimos su vida. Idéntica manera sucede con la cesárea. Es una operación. Grandes continentes han desaparecido bajo las aguas de los océanos y otros han aparecido en su lugar. Esto viene sucediendo desde que nuestro planeta empezó su evolución. El planeta aspira y exhala continuamente, igual que el Sol, que aspira y exhala planetas rítmicamente. Pero esa onda es tan larga que la historia se pierde en las nebulosas del tiempo y apenas si tenemos vaga idea de cómo es todo esto que sucede. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley y es así como vemos fluir nuestros estados de ánimo, nuestros sentimientos y nuestros estados mentales en un ritmo fluctuante. A veces empezamos algo con gran entusiasmo de acuerdo con nuestro ritmo ascendente. Este entusiasmo se sostiene durante un determinado periodo de tiempo y de pronto, sin que sepamos por qué, nos entra la melancolía, perdemos la confianza y del optimismo pasamos al pesimismo, al decaimiento, sin saber cuándo y por qué decaemos y nos sentimos inestables e inseguros. Luego, y también sin saber por qué, nuestra moral empieza a subir, reaccionamos y ya no vemos las cosas tan negras para levantarnos nuevamente. Así seguimos actuando entre entusiasmos y decaimientos, cayendo y levantándonos sin saber que estamos obedeciendo a la ley del ritmo, 3 pasos hacia arriba y 2 pasos hacia abajo.
Cuando estamos dando los 3 pasos hacia arriba, nos sentimos eufóricos, somos capaces de conquistar el mundo. Cuando damos los 2 pasos hacia abajo, nos derrumbamos moralmente sin darnos cuenta de que estamos simplemente cumpliendo con una ley o principio universal que es inmutable y que se cumple inexorablemente con mi consentimiento o sin él. Pero, como ya vimos, estudiamos y aprendemos la ley del ritmo igual que debemos hacer con las leyes del mentalismo, de correspondencia, de vibración y de polarización. Fácilmente escaparemos a sus efectos negativos. Estas leyes no son buenas ni son malas, simplemente con ellas se garantiza el funcionamiento armónico del universo, y como nosotros formamos parte del universo, es nuestro conocimiento y el uso que hacemos de ellas lo que nos califica como buenas o malas para cada cual. Ya sabemos que no podemos anular la ley de ritmo y ciencia cierta ni ninguna ley, pero tampoco podemos convenir en que, una vez conocido su funcionamiento, seamos golpeados por ellas, cuando fácilmente podemos utilizarlas y hacerlas nuestras aliadas, esquivando su parte negativa y aprovechando la positiva. No debemos permitir que ninguna ley nos lleve de acá para allá, ni que juegue con nosotros como si fuéramos briznas de paja al viento, sino que debemos aprender a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio y conocimiento que tengamos de dicho principio. Aprendamos a utilizar la ley en lugar de ser usados por ella, es decir, tomemos el mando. Todo el que ha adquirido algún grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el que ha adquirido la maestría lo efectúa conscientemente y por medio del dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental casi imposibles de concebir por la mayoría que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsada por su propio ritmo. Sabemos que hay 2 planos de conciencia mental, el uno inferior y el otro superior. Cuando la manifestación pendular está en bajada, si nos asimos al plano de conciencia superior, escapamos de los efectos depresivos de la ley y de la oscilación del péndulo. O sea que la depresión mental se manifestará solo en los planos de la mente inconsciente y nuestro plano consciente no será afectado. La operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental y no hacerle caso a lo depresivo que viene a nuestra mente, sino mantenernos seguros de que Dios está con nosotros y por lo tanto todo está bien. Las depresiones no deben golpearnos en la conciencia vulnerable, sino que golpearán sobre algo que no está en nuestra conciencia. Ejemplo de acciones como suben y bajan las acciones en la bolsa. Por lo tanto, si cuando te asalta una duda dices esta es la ley del ritmo que viene a gravitar en mí, decreto calma y tranquilidad, declaro bueno lo que hice y estoy seguro de que sí voy a obtener ganancias. Así lo afirmo, lo decreto y lo acepto. Siempre debes quedarte tranquilo entregándole a la divina sabiduría todo asunto importante que tengas entre manos y descansando en la paz de su presencia. Debes permanecer sereno y tranquilo, esto es indispensable. La más leve duda, que es un asomo de falta de fe, echa por tierra todo el plan de Dios en ti. Recuerda que si por un lado sales alguna vez aparentemente perjudicado en un negocio, ya el universo, por otro, te está reponiendo la actual aparente pérdida. Es todo solo cuestión de tiempo. Y créelo, piénsalo y afírmalo, y no pierdas tu ímpetu. No te dejes acobardar por nada que la vida es un sube y baja rítmico y perenne. Adáptate a esta ley y aprovecha cuando tu ritmo esté en lo alto para hacer tus mejores evoluciones, para declararle tu amor a la mujer que amas, para emprender viajes de negocios o de placer, para hacer cambios, para hacer compromisos e iniciar nuevas actividades. Y aprende a esperar y a quedarte quieto cuando estés en baja y el ritmo no te sea propicio. No te dejes abatir por el ritmo negativo. En cambio, aprende a aprovechar el ritmo positivo cuando esté en su momento de subida. Piensa, medita y aprende a vivir con sabiduría y así no tendrás que llorar ya nunca más.
Piensa que debes aprender a afrontar las pérdidas y las ganancias con igual serenidad. Piensa que debes aprender a afrontar las alegrías y las tristezas con la misma equidad y que esas no son sino una muestra de tu incapacidad de comprender que estás apegado a lo material. Piensa que debes aprender a encarar la salud y la enfermedad con la misma alegría y que ella es una enseñanza que te dice lo que estás haciendo mal con tu cuerpo. Piensa que debes aprender a enfrentar tu vida erguido, con la cabeza enhiesta y altiva y con la confianza plena puesta en Dios, en tu Dios. Piensa que eres un ser del universo, igual que el sol que desaparece silencioso todas las noches para resurgir más vivo y esplendoroso cada mañana. ¿Qué opinas? Mientras piensan, les leo este correo que recibí. Buenísimas tardes, abuelo. Quiero agradecerte por tus enseñanzas, tu sabiduría, que nos van acercando cada vez más a la felicidad. Muchísimas gracias, abuelo. Nunca había sido tan fascinante para mí aprender. Tus clases, tus enseñanzas, tus consejos son del carajo. Es una delicia aprender contigo. Que la luz de Dios y la sabiduría de los maestros estén siempre contigo, abuelo. Un fuerte abrazo. Me quedo sin palabras. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles, la sexta ley, causa y efecto, no se la pierda. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de duda, de frustración, de celos, de rabia, invoca el espíritu de sabiduría, cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón con otro, perdónalo, ámalo, agradece, olvídalo. Y si lo encuentras que es contigo, perdónate, ámate, agradece y duerme. Y no se les olvide pedir, pero por nada de mí. Hasta mañana.